Yo creo que el principal ataque a la presunción de inocencia viene por los privilegios que se otorgan a un determinado colectivo hoy en día, que es el de las mujeres. La ley de violencia de género se aprueba, hombre, 20 años después. Yo creo que este problema no se ha solucionado. Hay decenas de miles de hombres a los que se les ha buscado la ruina. Si a ti te denuncian, tú vas al calabozo automáticamente y luego, por la experiencia que yo tengo, más te vale tener algo que acredite tu inocencia, ¿eh? La víctima, casi por definición, está eximida de obligaciones y puede reclamar todos los derechos que quiera. Claro, esto es fabuloso. O sea, ir de víctima es fabuloso en la medida en que le despoja a uno todas las obligaciones que pueda haber y le confiere todos los derechos que tenga en mente. El constitucionalismo yo creo que es un poco el refugio de las personas que no tienen muy claro por dónde van los tiros. La amnistía es rechazable porque es rechazable, no porque sea constitucional o inconstitucional. Es más, aunque la Constitución reconociese el derecho a la amnistía o la posibilidad de la amnistía, que no la reconoce, yo me seguiría oponiendo a ella. ¿Y tú por qué quisiste ser abogado? Bueno, lo estábamos comentando fuera de cámaras. Yo creo que debería prepararme una respuesta un poco romántica para estas ocasiones, pero la verdad sí, no la tengo. Yo entré en Derecho porque yo quería ser juez, era mi aspiración, así me llamaba la atención. De hecho, me empecé a preparar la oposición durante la carrera, pero digamos que con el paso del tiempo fui desidealizando un poco lo que es la profesión de juez. Y como tampoco tengo ningún familiar que se dedica al derecho y nada por el estilo, es que no concebía ni siquiera otras alternativas. Era juez por una paranoia mía. Y me fui dando cuenta de que era más entretenida la abogacía, podías adoptar un papel pues, mucho más dinámico. Y dentro de la abogacía, hombre, también lo comentamos fuera de cámaras, el penal es que es lo más interesante, lo más entretenido. Es el derecho por antonomasia. Es el morbillo. Todo lo demás aspira a llegar a convertirse en derecho penal, pero se queda ahí a medias, siempre. Siempre que pensamos en un abogado, nunca piensas en un abogado que, no sé, que lleve un... ¿Tú has visto alguna película de Hollywood sobre una inscripción registrada? Claro, multas de tráfico no pagadas. No, eso es muy aburrido. Eso a nadie le interesa. Cuando Hollywood haga películas sobre urbanismo y ese tipo de historias, pues igual me lo plantearé, pero no. ¿Tienes peli favorita sobre...? ¿Sobre el derecho? O sobre abogados. Jurídicas, hombre, sí, hay muy buenas. Yo creo que mi película favorita jurídica es Testigo de cargo y 12 hombres sin piedad, cualquiera de esas dos. No sabría decirte cuál de las dos me gusta más. Son buenas, ¿eh? Esas dos películas son buenísimas. Sí. Vencedores o vencidos es buenísima también. Yo creo que ese sería mi top 3. Son películas antiguas donde, como no había efectos especiales, uno o tenía un buen guión o se le caía la película, y esas tres son maravillosas. ¿Serie de juicios también? ¿Alguna serie? Pues mira, me han recomendado mucho Boston Legal, no la he visto, me dicen que es muy buena, porque luego las típicas de Suits y tal, pues sí, las he visto, son entretenidas, pero nada que ver con las que te he dicho de antes. Mira, la de Better Call Saul es muy buena. ¿Ah, sí? Yo creo que es la que mejor describe de todas las que he visto el día a día de un abogado. Yo creo que es la más realista. O sea que el día a día a veces es más... Hombre, claro, es muy prosaico. Uno se tiene que buscar clientes, claro, tiene que buscarse la vida. No le vienen dados, no va con esos trajes de 15.000 euros y ese tipo de historias. ¿Cuánto le jode a un abogado cuando le tiene que comunicar a su cliente que no ha salido para adelante lo que...? Hombre, mucho. Es una cosa que uno tiene que hacer conforme tiene la noticia negativa, o sea, no hay que estar demorándolo, pero cuesta. Yo creo que al final, sobre todo, el cliente lo entiende o puede llegar a asumirlo si ve que has hecho un buen trabajo. Al final, en la medida en que nosotros no adoptamos la decisión final, lo máximo que podemos hacer es poner todos los medios encima de la mesa para que una cosa salga adelante, y a veces, lamentablemente, pues no sucede, pero sí, no, hombre, es un follón, ¿Y la alegría es inmensa? Exactamente, también. Sí, hombre, claro, cuando uno ve que el trabajo se ve recompensado, lamentablemente no siempre sucede, ¿eh? O sea, muchas veces al final la Administración de Justicia, que está un poco desbordada y tal, no necesariamente valora todo el trabajo que uno ha puesto encima de la mesa, con lo cual muchas veces la tristeza es mutua, ¿eh? No solamente por la noticia negativa que le tienes que comentar al cliente, sino por percibir que tu trabajo no se ha estudiado, no se ha valorado como se tendría que haber hecho. Muchas veces uno se curra recursos de 10, 20, 30, 40, 50 páginas y lee la resolución y dices, no se lo ha leído. Ya. Qué desastre. Hemos visto ahora, últimamente, vídeos del tema de lo que pasó, por ejemplo, con Elisa Muglia y el juez Carretero, o el caso Rubiales y el juez que fue un poco protagonista del juicio por sus palabras.
Entiendo que a ti como abogado no te habrá sorprendido porque será una especie de día a día. Sí. Que sorprende a la gente porque no lo vemos un poco desde fuera y no somos conscientes de lo que pasa en una sala de juicios, en una fase de instrucción, en el caso de Rejón, o en un juicio ya abierto en el caso de Rubiales, ¿no? Sí. Yo, para empezar, te tengo que reconocer que las noticias relacionadas con casos no las suelo seguir mucho porque al final es a lo que me dedico y mi tiempo libre pues, prefiero ver una película o darme un paseo o leer un libro que ponerme a estudiar un caso cuando ya mi día a día consiste en estudiar casos. Te entiendo. Pero las imágenes pocas que veo, pues porque me aparecen en Twitter y tal y cual, no me sorprenden porque son situaciones que yo también he vivido. Hay jueces que te pisan más, otros que te pisan menos, hay jueces que pierden la paciencia con más facilidad que otros, la frustración que tú también sientes cuando eso pasa. Yo todo eso lo he vivido también. Sí. ¿Tienes algún referente? Digo, o tenías de más joven algún referente de abogado? La verdad es que no. Antes de meterme, hombre, cuando te metes en este mundillo sí que vas conociendo a personas, coincides con ellas en sala, valoras pues, a quienes son mejores, lo notas, porque se nota. Pero antes de meterme, no, ya te digo que no tenía yo una vinculación demasiado especial con el derecho y más allá pues, de figuras que podía haber visto en películas y dices, ostras, ¿qué abogado es este? Por ejemplo, en Testigo de Cargo el abogado es fabuloso, ¿no? Lo siguiente. En Vencedores o Vencidos el que hace fiscal lo hace genial también, el abogado también lo hace muy bien, pero referencias específicas de conocerlos no. Yo con 16 años la verdad es que seguía futbolistas y ese tipo de historias, no abogados. A mí los abogados me interesan, los abogados y los fiscales. Sí. Pero yo creo que también tenéis una parte muy periodística. Al final es hacer preguntas es una de las partes, obviamente no es. Yo de hecho pienso no es toda, pero es una parte importante saber hacer preguntas. Yo pienso, de hecho, el interrogatorio al final, que para mí es la parte más complicada en un proceso, porque es donde existe una mayor dosis de improvisación. Tú te puedes llevar muchas cosas preparadas de casa, pero el interrogatorio sí, pero no. Porque no sabes esa persona que tienes delante cómo va a reaccionar, si ese día está más nerviosa, si está más colaborativa. Y hay una dosis de espontaneidad que eso se tiene que aprender a través de la experiencia. Y yo, de hecho, te iba a decir, precisamente conectándolo con el periodismo, que yo cuando veo, por ejemplo, a Alsina o a Carlos Herrera, grandes entrevistadores de este país, no juristas, sino periodistas, pienso que serían fantásticos abogados precisamente por eso. Porque no tiene que ver, para interrogar no tienes que conocer el derecho, tienes que conocer los hechos y tienes que tener habilidades, tienes que saber cuándo preguntar, en qué orden hacerlo, qué tecla tocar, a lo mejor irte por las ramas para, digamos, que la persona a la que tú quieres sacar algo baje la guardia y luego meterla. Eso es una habilidad muy conectada con el periodismo. Un buen entrevistador sería un muy buen abogado. Claro, pues tú tienes que tener, como si tienes un listado de 50 preguntas. Sí, pero si lo vas siguiendo una a una, pero no tiene sentido, porque a lo mejor ha hablado de algo y puedes reconectarlo, puedes dejarlo en pausa y volver a meterlo. Así es. O sea, esos interrogatorios tan encorsetados no suelen salir bien. Exactamente. Y después, en el caso sobre todo de la gente que en un juicio, que tenéis mucho cuidado por la palabra. Porque hay expresiones que sí, pero que no, que hay que tener... Y eso me parece interesante. Hay un componente muy estratégico también, porque uno cuando es defensa, cuando es acusación, hay una máxima que se suele utilizar en los interrogatorios, que es ojo con preguntar cosas cuya respuesta desconoces. También uno tiene que hacer una ponderación de en estas circunstancias, ¿se absolvería a mi cliente o no? Porque a lo mejor pienso que sí, entonces no voy a hacer esta pregunta adicional, aunque pudiera ser interesante, un componente estratégico brutal. Es complicado. Bueno, antes de empezar, esto es prólogo de la entrevista. Como ya has visto alguna entrevista del Purgatorio, sabes que esto es prólogo, pero antes de entrar del todo en el Purgatorio, siempre preguntamos, Álvaro, por la relación con la fe de los invitados. ¿La tuya cuál es? Ausente, la verdad. Me gustaría, pero no la tengo. Y creo que forzarla es algo que no tiene mucho sentido. Pero en este sentido, yo estoy limpio, por así decirlo, porque hay muchas personas, esto yo lo he visto con personas de mi familia de generaciones anteriores, que a lo mejor desde pequeños, a lo mejor haber sentido que se les imponía por la fuerza, la fe, han terminado adoptando una posición muy reacia al respecto. Y yo al respecto estoy limpio. Es decir, no me considero una persona creyente porque no creo, pero no tengo tampoco ningún prejuicio negativo y respeto mucho a las personas creyentes y de hecho creo que es importante que dentro de una sociedad haya algo que cohesione, haya algo que una, pero lamentablemente yo a día de hoy la verdad es que no formo parte de ese selecto grupo. Bueno, Álvaro Bernat, bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias. Gracias por hacer un hueco en tu... Esto siempre lo decimos, porque es verdad, tu apretada agenda. Sí. Pues tienes una apretada agenda. Esta semana además estaba muy agobiado. Sí, son muchas cosas. Son muchas cosas porque
Álvaro es abogado en Frago y Suárez, en el Correcto, bufete, sí. es abogado penalista, fue graduado en Derecho a la Universidad de Alicante, Sí. número 1 de su promoción. Sí, estudié mucho. No sé Hay que si decir, acertada o estas no, cosas hay pero- que decirlas, porque es decir, no es lo mismo ser un número 1 de promoción de periodismo, con todos los respetos para mi carrera, pero no es lo mismo que ser en Derecho. Estudié Después mucho, sí. hizo un máster, no sé si estás con la tesis doctoral o eso está... Estoy a punto de defenderla. Vale. Apunta. Y aparte Álvaro se ha hecho un hueco no solamente por su buen hacer como abogado, sino como divulgador jurídico en YouTube desde hace ya... ¿cuántos años ya llevas en...? Muchos años. 5 o 6, hasta que empecé a trabajar, ahora no tengo tiempo. Ahora ya no tiene tiempo, pero bueno, pero sí tiene un canal que sigue estando ahí, de cuando en cuando puede llegar a subir algo y tiene pues casi 130.000 Sí, más o menos. suscriptores, ¿no? O Tienes sea más que- controlado tú que yo, ¿eh? Sí, Sí, por sí, ahí no, andará. 128.000, Joder. he visto hoy. 128.000. Uno hay que hacer, Pues su, sí, sí, tiene será. que hacer su trabajo. Y aparte colabora con el buen amigo de Jano, Jano García, ahí en Vivo en Media. Estáis en las tertulias analizando la Sí, actualidad. Además, he iniciado hoy un programa de entrevistas también. Totalmente. Es que no sé decir que no. Totalmente. No, es que no hay que decir que no. Aparte lo ha empezado con un gran tipo, que es Juan Sotibarz, así que si quieren ver las entrevistas que hace Álvaro y decir que lo hace mejor que yo, vayan y díganlo. No, vamos, lo estás es haciendo broma, maravillosamente, estoy tomando nota. No, está bien, aquí hay hueco para todos, joder, hay hueco para todos. Pues está con Juan Sotibarz en Vivo en Media y se puede ver. Se llama el programa Cara a cara. como la peli. Sí. Como la peli cara a cara. Pues con Juan Sotibarz y Álvaro Bernal. Un saludo para Juan, si nos está, que a veces nos escucha y nos Mira, ve. pues le me mando yo otro, consta le que nos mando yo escucha y otro. que nos ve. Un muy buen tipo. Muy buen tipo. Bueno, Álvaro, tengo muchos temas de los que hablar, de actualidad más inmediata y de largo alcance. Lo que pasa es que quería empezar hablando de temas un poquito que nos vienen dando guerra desde hace ya muchos años. Quiero empezar hablando de la Constitución. La Constitución de 1978, nuestra Constitución, y de un fenómeno que creo que es interesante y aparte conoces, o al menos no sé si has estudiado, pero sí reflexionado sobre él, que es esto del patriotismo constitucional. Bueno. Eso es un engendro que voy a tratar de criticar. De criticar. Vamos a ver, esto también hay que entender dónde nace y por qué nace y lo absurdo de trasplantar esta idea a España, ¿eh? Viendo de dónde nace y por las razones por las que se originó allí. Esto nace en Alemania, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, es hasta donde yo sé un tal Dolf Sternberger el que acuña el término, lo populariza Habermas, el filósofo, vamos, que surge en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial por el siguiente motivo, y aquí mezclo un poco lo que dicen ellos y mi propia interpretación. Cualquier sociedad tiene que tener algo que la cohesione de algún modo, ¿vale? Para que no esté compuesta simplemente de individuos aislados, sino que haya algún factor cohesionador que de algún modo le permita salir adelante. Esto normalmente o tradicionalmente lo ha conseguido la religión. Esto poco a poco está cayendo en desuso y ya las sociedades pues, no se ligan desde ese punto de vista. Entonces, un sustituto de la religión había sido el patriotismo, el nacionalismo, pero claro, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, Está complicado. estaba complicado reivindicar el patriotismo, el nacionalismo, precisamente porque se acababan de cometer muchas atrocidades en nombre precisamente de estas ideas. Entonces estos tipos le dieron a la idea una vuelta y dijeron, vale, lo que vamos a hacer es, en vez de tratar de cohesionar a la población a través del patriotismo, lo vamos a hacer a través de una idea bastante más técnica, que no es el amor a la patria, sino el amor a la Constitución. Con lo cual un patriota ya no va a ser quien ame a su patria, quien quiera su patria, sino quien tenga un respeto reverencial por la Constitución del lugar. Y esto, haciendo nuestros los prejuicios alemanes y la problemática alemana, lo importamos también a España. Y al final provoca situaciones muy ridículas. Y yo precisamente me opongo porque, hombre, que tu moral y tu cosmovisión gire en torno a un papel, que es la Constitución, pues deja bastante que desear. Hay muchas personas, también dentro de mi mundillo, que tienden a calificar las cosas como buenas o como malas, o como aceptables o como no aceptables, en función de si están en la Constitución o si dejan de estar. Que es precisamente la idea a la que yo me pongo. A mí lo que diga la Constitución me da igual. No como abogado, porque evidentemente en mis casos yo me apoyo en la Constitución y cito la Constitución, pero a la hora de concebir y de determinar mi visión del mundo, que la Constitución diga algo, a mí me es indiferente. Si la Constitución reconociese, por ejemplo, que no lo reconoce porque el artículo 15 es muy ambiguo, el derecho al aborto, yo no por eso tendría que defender el derecho al aborto. Eso es a lo que me refiero. Y me parece particularmente ridículo porque además la cosmovisión de uno está sujeta a cualquier reforma constitucional que se pueda hacer.
Porque si se reforma la Constitución en algún punto, ¿qué pasa? Que tu visión de las cosas cambia radicalmente ese día. A mí esto me parece que no se sostiene por ningún lado. Quizá tenemos nuestra Constitución en demasiada alta estima. Hombre, yo creo que el constitucionalismo en general, yo creo que es una idea que hace aguas por todos los lados precisamente por eso. Porque la visión del mundo de una persona no puede pivotar en torno a un texto escrito. Y al final el constitucionalismo yo creo que es un poco el refugio de las personas que no tienen muy claro por dónde van los tiros. Y precisamente por eso se aferran a esa idea, que es bastante estéril además. La Constitución, quiero explicar bien lo del papel escrito, sí, para que la gente me entienda, denota mucha ingenuidad pensar que un país va bien simplemente porque en un papel se escriban cosas bonitas. Yo este verano estaba un poco ocioso en mis vacaciones y me puse a leer constituciones africanas. ¿Quién no lo ha hecho algún verano? Quiero decirte, sí, claro. Era para confirmar una idea preconcebida que yo tenía y de hecho se confirmó, porque te lees constituciones africanas y son fabulosísimas. No hay derecho fundamental que falte, no hay separación de poderes que no esté reconocida y sin embargo esos países no funcionan bien. ¿Por qué? Pues porque la Constitución es un papel. Y siempre que la Constitución choca con la realidad, evidentemente prevalece la realidad. Y en España tenemos buenos ejemplos. Te pongo varios, además en sentido inverso. Sí. El artículo 8 de la Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen la misión de garantizar la integridad del territorio. Esto lo dice la Constitución. Y sin embargo, esto es un anatema. En España este artículo no se puede citar y cuando alguien lo cita se le lincha, porque se entiende normalmente en relación con el conflicto catalán que está pecando de, pues en fin, de violento, que está tratando de solucionar un conflicto político matando moscas a cañonazos, con lo cual, aunque la Constitución lo diga, en la medida en que la realidad va por otros derroteros, eso es papel mojado, ese artículo es filfa. Y sin embargo, en el sentido opuesto también sucede lo mismo. La amnistía, por ejemplo, es evidente que no tiene encaje en la Constitución, pero evidente. Y sin embargo, como la realidad va por otros derroteros, porque el poder le interesa que pues, se apruebe la amnistía para sus negocietes y tal, la amnistía saldrá adelante. Con lo cual, al final, lo que se ve precisamente es eso, que la Constitución es un papel que dice ciertas cosas, pero siempre que choca con la realidad, prevalece la realidad. Y quien quiera ahondar en este tema, esto quien mejor lo ha explicado ha sido un tipo que se llamaba Ferdinand Lassalle, en un libro suyo que se llamaba ¿Qué es una Constitución?, donde habla precisamente de esto. Pone un ejemplo muy bueno, dice, imaginemos que tenemos un manzano. Por mucho que le coloquemos un cartelito y digamos, esto es una higuera, y que todo el pueblo se reúna y diga, pues efectivamente, es una higuera, y haya un consenso en torno a la idea de que el manzano es una higuera, el manzano seguirá siendo un manzano. Y luego esto lo conecta con la propia Constitución y dice, vamos a ver, almas de cántaro. Imaginemos un país en el que hubiese un monarca que tuviese al ejército de su lado. Sí. Y que el Parlamento, que es una cosa pues simplemente simbólica, que no tiene ningún poder, un día se reúne a hurtadillas y redacta una constitución republicana y se la muestra al monarca. Y le dice, pues mira, te fastidias, te hemos derrocado entero, ahora este Estado es republicano. Sí. ¿Qué sucedería? Que el monarca se reiría en su cara, por supuesto, diría, pero vamos a ver qué me estás contando. Saco al ejército mañana y te detengo como pretendas derrocar mi monarquía. ¿Por qué? Porque de nuevo la Constitución, que es un papel, está chocando con la realidad. Que esto es, digamos, lo que yo denuncio. O sea, el constitucionalismo como esta idea de que lo que ponga en un papel puede modificar la realidad y hacer que todo sea fabulosa, es que no se sostiene por ningún lado. Esto es como cuando cada vez que se habla de la vivienda dice que no canso de... No me canso, yo no soy experto en nada, pero al menos quiero entender que cuando pone derecho a la vivienda no significa que el Estado te va a otorgar una vivienda. Pues, primero que la vivienda no es un derecho, que esto también la gente, esto es una cuestión un poco técnica. Dentro de la Constitución están los derechos fundamentales, los derechos ordinarios y los principios rectores de la política social económica. Y la vivienda se encuentra dentro de este último grupo. Básicamente lo que quiere decir todo lo que se recoge dentro de este último capítulo es que esas ideas las tendría que tener en cuenta el poder para tratar de conseguir que eso se hiciera realidad. Pues hombre, sería deseable que todo el mundo tuviese una vivienda, se habla también de la cultura, no por eso yo puedo meterle una demanda al Estado y decirle a un juez que me obligue a saberme la Ilíada de memoria, ni nada por el estilo, pero existe mucha confusión en relación con ese tema. Yo me acuerdo todavía, Anguita, en ciertos debates, sacaba la Constitución y la aireaba así y decía que ahí está el derecho al trabajo. Pues claro, o sea, tú no puedes conseguir que la población tenga trabajo simplemente poniéndolo en un texto. Tendrás que crear las condiciones laborales oportunas y el mercado laboral oportuno para que eso se pueda conseguir. O sea, yo precisamente esta es la idea contra la que choco constantemente. Que sí, que la Constitución está muy bien y todo lo que tú quieras, pero que no resuelve problemas por el mero hecho de existir. Y muchos viven anclados en esa idea. ¿Y cómo ves el papel entonces del Tribunal Constitucional? O sea,
tribunal que debe regir por el cumplimiento. Bueno, el Tribunal Constitucional, Javier Torrox, sí, que es un tipo muy inteligente, lo definía como una fábrica de coartadas. Y es tal cual. Precisamente por eso también el patriotismo constitucional y este respeto reverencial a la Constitución es un poco absurdo, porque al final, si tu único argumento, por ejemplo, para rechazar algo es que es inconstitucional, basta con que el Tribunal Constitucional le dé luz verde para que tú te quedes sin argumentos. Esto, por ejemplo, se vio con el tema de la amnistía. Había mucha gente que se oponía a la amnistía por ser inconstitucional. Vale, bueno, y si mañana el Tribunal Constitucional, que yo creo que lo dirá, dice que es constitucional, te quedas sin ningún tipo de argumento. O sea, la amnistía es rechazable porque es rechazable, no porque sea constitucional o inconstitucional. Es más, aunque la Constitución reconociese el derecho a la amnistía o la posibilidad de la amnistía, que no la reconoce, yo me seguiría oponiendo a ella. Entonces, no, o sea, precisamente por eso también es un poco ridículo este planteamiento, porque hace que todas tus ideas en relación con la realidad, sí, con el mundo, con la sociedad en la que vives, dependa de que el legislador reforme la Constitución, que cambia tu visión del mundo en ese momento, o que el Tribunal Constitucional le dé luz verde a algo para que también tenga que cambiar necesariamente tu postura al respecto. Después, es muy débil. Entiendo que después hay una especie como de temor a alguna gente a criticar en algo sobre todo en políticos, de criticar en algo a la Constitución porque parece que están atacando el Santa Santorum. Pero porque están imbuidos por esa idea del patriotismo constitucional. Cuando lo contábamos con Jano justamente en un purgatorio que hicimos un poquito antes de Navidad, en el pasado mes de diciembre, que está en el YouTube del periódico, que al final venía a decir yo una cosa que es muy sencilla de explicar, que es como, bueno, si la oposición política en España se queja de todo lo que ha hecho Sánchez y todo lo que se ha ido saltando Sánchez, hombre, si se la ha saltado Sánchez con una mayoría muy mínima, igual el problema no es tanto Sánchez, que puede serlo también. El problema es que a lo mejor la Constitución no tiene de verdad unos, como dicen los americanos, unos check and balance demasiado bien formados. Aquí sucede un poco eso de poner, ¿cómo es?, tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Es decir, se ensalza la Constitución, pero las situaciones que se derivan a raíz de tal y como está configurada la Constitución se demonizan, lo cual es un poco contradictorio. Vamos a ver. Efectivamente, Sánchez ha podido hacer todo lo que está haciendo sin tocar ni una coma de la Constitución, al menos en el aspecto organizativo del poder, teniendo los mecanismos que la Constitución le ofrece, ha podido hacer exactamente todo lo que ha hecho. De ahí también un poco la insensatez de reverenciar la Constitución como si fuese algo, pues en fin, que va a permitir cualquier tipo, o sea, que va a impedir cualquier tipo de arbitrariedad, de tiranía, porque lo estamos viendo. Ahora bien, tampoco podemos decir, porque me estaría contradiciendo con respecto a lo que estoy diciendo antes, que lo que está sucediendo es culpa de la Constitución. ¿Por qué? Porque no deja de ser un papel. Una sociedad sana, con unos gobernantes sanos, aunque su Constitución sea deplorable, el Reino Unido, por ejemplo, no tiene una Constitución. ¿Cómo la podemos tener nosotros? No tiene una Constitución escrita con una serie de artículos, o sea, es un sistema un poco distinto y no necesariamente tiene por qué funcionar mal. Ahora tampoco es que les vaya muy bien a ellos, pero no por cómo tienen configurada la Constitución, sino por... si una sociedad es sana, si unos gobernantes son sanos, ya te digo, aunque no exista incluso Constitución, eso va a funcionar. Y al revés, por mucho que tú tengas una Constitución archi, super, mega garantista, donde reconozcas todos los check and balance y todo lo que tú quieras, si la sociedad está enferma y si los gobernantes también participan de esta enfermedad, esa sociedad va a ir fatal. El ejemplo africano, por ejemplo. Las constituciones son maravillosas. Creo recordar que, pues lo estaba mirando antes, a lo mejor me corriges, que el artículo 125 de la Constitución española habla sobre el tema de la acusación popular, que es uno de los temas ahora que está un poco en... Es decir, de moda. De moda es una palabra de actualidad, vamos a decir, porque el PSOE ha propuesto, de cierta manera, limitar un poco esa acusación popular. Cargársela de facto. Vale. Explícanos un poco cómo es su visión de ese proyecto, porque es un tema que a veces, no sé si puede ser un poco farragoso para algunas personas. Esto es bastante sencillo y además conecta con la idea que yo comentaba antes. La Constitución, efectivamente, el papel, reconoce la acusación popular, pero en la medida en que la voluntad del que manda va por otros derroteros, ¿qué prevalece? La voluntad del que manda. Porque al final el derecho, lamentablemente, y desde un punto de vista descriptivo, es esto. Es un reflejo de la voluntad del que manda. Entonces, ¿qué ha pasado en relación o qué puede pasar en relación con la acusación popular? Porque todavía esto no se ha aprobado. En España, en el proceso penal rige el principio acusatorio. Esto básicamente lo que quiere decir es que el juez, por propia iniciativa, por propia voluntad, no puede acusar a nadie. Tiene que haber acusaciones que lo hagan. Entonces, sucede
que en ciertos casos que acechan al gobierno, por ejemplo, el del hermano de Pedro Sánchez o, por ejemplo, el de Begoña Gómez, en el procedimiento solamente están actuando como acusaciones las acusaciones populares. Porque el Ministerio Fiscal, aunque en el 99,99% de los casos acusa, qué casualidad, en este caso no lo está haciendo. Está actuando como defensa, de facto. Sí. Solicitando el archivo de la causa, pidiendo diligencias de descargo, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa si no hay acusaciones populares? Que solamente quedaría como hipotética acusación o como hipotética parte que podría acusar el Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal no lo hiciera, entonces nadie estaría acusando y como rige el principio acusatorio, que es lo que comentaba antes, el juez no podría mandar a juicio ni al hermano ni a Begoña Gómez. O sea que la causa se viene abajo. Se cierra. Se cierra, sí, sí. O sea que no llegaría ni a juicio. Ese escarnio incluso se lo evitarían. Por eso creo yo incluso que es casi peor que un indulto o una amnistía, porque la persona a la que indultas o amnistías normalmente ha tenido que pasar por el proceso, ha tenido que recaer una condena y luego en relación con esa condena se produce el indulto o la amnistía. Pero en este caso, incluso los paseillos que estamos viendo en fase de instrucción, en el caso del juicio no existirían. Se evitaría eso. Hablaba del conocimiento de la gente sobre el tema, por ejemplo, de la acusación popular, o hablaba cuando estamos hablando de la amnistía o de los indultos, que han sido temas que, sobre todo amnistía y indultos, que han llamado un poco el cabreo de cierta parte de la población o la oposición o la alegación a que eso se llevara a cabo, aunque después se ha ido llevando a cabo, en especial, no tanto con los indultos, que incluso sí podía haber gente que estuviese más de acuerdo, sobre todo en el tema de la amnistía, ¿no? Pero después, en el ámbito de la información jurídica, no sé si te preocupa que haya un cierto grado de, no sé si es un poco duro decirlo, de analfabetismo jurídico entre la población. Vamos a ver, a mí esto me parece normal. De hecho, si te soy sincero, me preocuparía un poco lo contrario. Claro, que estuviesen muy puestos. Vamos a ver, si yo me cruzase con cualquier persona en el metro y me la encontrase leyendo el Real Decreto 14 del 2023, otro comentando en el bar, lo escuchase, el reglamento de la Unión Europea, no sé, yo me parecería incluso un tema para una película distópica o para un libro distópico. O sea, eso no se puede pretender que toda la sociedad sepa de derecho, como en ocasiones pero se dice. Pero al menos que sepa nociones mínimas. Nociones mínimas, sí. Nociones mínimas sí, pero tampoco es culpa de la sociedad el hecho de no conocer con detalle el tema del indulto, el tema de la amnistía. Fíjate, me preocupa más en relación con el conocimiento jurídico, no tanto que desconozcan exactamente por dónde se regula el indulto, porque al final la sociedad simplemente basta con que alguien que sí que lo sepa se lo explique para que ya pues, adquiera esa noción. O sea, uno por su propia cuenta y riesgo no se levanta un día y antes de que sea noticia el indulto o la amnistía le surge la inquietud de formarse en relación con estos temas. O sea, yo creo que en España hay buenos comunicadores en relación con estos temas. Entonces, a mí no me preocupa que ex ante la población desconozca estas instituciones hasta que una persona pues, que tiene dotes comunicativas se lo explique, porque la gente sí que se interesa, porque las noticias o los vídeos donde se explicaban estos conceptos sí que recibían visitas. Entonces yo sí que veo una aspiración de una vez un tema salta a la palestra, querer informarse al respecto. Yo eso sí que lo veo, pero con carácter ex ante, pues no, pues es normal que nos informen en relación con estos temas, pues porque bastante tienen con lo que tienen y con sus trabajos y con sus vidas, etc. Pero sí que me preocupa más la ingenuidad con respecto a cómo creen que funciona el derecho. Me preocupa más el patriotismo constitucional, el constitucionalismo, como idea de que todos nuestros males se solucionan con la Constitución, que el desconocimiento de una u otra figura concreta que la van a pasar a conocer cuando alguien se la explique, cuando sea oportuno. Esto es más peligroso. Y te preocupa también, entiendo, más que el de la ciudadanía, el analfabetismo jurídico de los legisladores. Hombre, eso sí que es más preocupante. Ese es preocupante. Como si un arquitecto, un ingeniero, no supiese hacer un puente, o un médico no supiese qué enfermedad tienes. Es que estoy intentando recordar. Porque el legislador hace las leyes. Claro, estoy intentando recordar, no sé si tú tienes memoria de este momento, creo que con la ley del solo sí es sí, claro, que apareció Pachi López en un programa de La Sexta o algo por el estilo. Y entonces le dijeron, bueno, es que van a bajar penas, algunas personas se van a bajar esas penas. Sí. Y dice, bueno, pero si hacemos la ley, si reformamos esta ley, y dijeron, no, pero es que si ya la ley ya está, ya hay una retroactividad de las leyes. Y él creo que no lo llegó a entender nunca. Ya. Hombre, eso sí que es preocupante. Claro, esta persona es importante en el Congreso de los Diputados. Hombre, entonces no hacen bien su trabajo, joder. Ten en cuenta, con la ley del solo sí, era evidente que las penas se iban a rebajar. Era evidente que se iba a excarcelar a determinadas personas que estuvieran condenadas. O sea, poco que supieses. O sea, yo no me considero tampoco una eminencia y yo lo vi cuando leí la propuesta que habían hecho. Hice un vídeo al respecto meses antes de que esto sucediera y como yo, otras muchísimas personas. Y yo no sé si estas personas lo sabían.
y eso sí que es preocupante, evidentemente, que el legislador, es decir, la persona que, porque luego tienen gabinetes técnicos, supongo, y al final, evidentemente, no es el diputado raso el que redacta, pero que discutan en relación con leyes personas absolutamente ajenas a este mundo, sin ningún tipo de conocimiento. Estamos hablando de lo de Pachi López, el artículo 9 de la Constitución, ¿eh? Que a poco que, no sé, la abras para interesarte un poco de cuál no es el 150 ni nada por el estilo. O sea, te lo encuentras bien rápido y no tienen la más remota idea. Y esto sí que es preocupante, porque produce disfunciones tremendas. Ten en cuenta que el derecho es algo muy complejo, donde hay muchas piezas entrelazadas, y tocar una cosa puede provocar desastres en otras muchas alejadas. Es un poco como el cuerpo, que a lo mejor te falla un órgano y de repente eso afecta a otro. El House, si lo has visto, es lo más insospechado. ¿Qué le pasa? O como Regreso al Futuro. Sí, también. Tocas una cosa y de cambia. repente a lo mejor cambia el... Pues con el derecho sucede algo parecido. El derecho en España es un coloso inmenso. Entonces, uno puede estar muy obcecado en relación con un determinado sector y pensar que tú puedes hacer esto sin ningún tipo de consecuencias ni de efectos colaterales, pero eso no es así. Precisamente por eso, hombre, de la misma forma que en relación con la población no me preocupa, porque si una persona es ingeniera, pues me parecería un poco injusto pedirle que se estudie todo el Código Penal por si acaso en el futuro algún delito es así especialmente de actualidad para que ya tenga una opinión formada. Me parecería una cosa un poco delirante. En relación con los legisladores, mi criterio cambia, claro. Ahí no tiene ningún sentido. Hablamos sobre uno de los grandes temas, iba a decir, que más te obsesionan o que más te interesan, porque aparte me consta que estás preparando un libro. La tesis va de eso también. La tesis va, o sea, tesis doctoral sobre presunción de inocencia y el libro sobre la presunción de inocencia. Sí. Sí, para saturar al personal. No, a ver, es que la tesis es más técnica, esto tiene su explicación. La tesis tiene un componente más técnico, porque no deja de ser una tesis doctoral, pero era un tema que yo veía que le interesaba mucho a la gente cuando yo hacía vídeos al respecto. De los que más le interesaban a la gente era precisamente este, y me quedaba un poco la espinita de no darle una salida un poco más divulgativa, que precisamente por eso los dos trabajos. Uno es más técnico y el otro es más divulgativo. ¿Qué tipo que te interesa la presunción de inocencia? Pues precisamente en su día, por las razones que estamos comentando en relación con el indulto, con la amnistía, por ver que se estaba atacando. A mí me dejaron, gracias a Dios, elegir el tema de mi tesis, no siempre sucede, y yo desde luego lo tenía claro, que tenía que ser este porque me interesaba mucho. Yo veía que había unos ataques, o que yo percibía como ataques a la presunción de inocencia, y, hombre, pudiendo elegir entre distintos temas, este me parecía interesante para comprender bien qué estaba sucediendo y por qué. ¿Y qué has aprendido? En relación con los ataques a la presunción de inocencia, bueno, he aprendido muchas cosas. Te comento, vamos a ver, en relación con la actualidad, yo creo que el principal ataque a la presunción de inocencia viene por los privilegios que se otorgan a un determinado colectivo hoy en día, que es el de las mujeres, ¿vale? Y tratando de entenderlo, yo he llegado un poco a la siguiente visión en relación con el tema, que si quieres lo podemos comentar. Digamos que fuera de los juzgados, en el ámbito social, sucede algo, que es, se sostiene que las mujeres históricamente han sido personas oprimidas y que ahora para compensar tienen que tener privilegios. Es decir, como antes no tenía derechos, ahora tengo que tener un exceso de derechos para compensar. Como si entre injusticia e injusticia se hiciese una media y derivase la justicia, cuando no, dos injusticias son dos injusticias, ¿vale? Y esta misma filosofía, esta misma mentalidad se traslada también al proceso penal. Esta ley pendular también se traslada al proceso penal. ¿Qué sucedía en el proceso penal a lo largo de la historia? Que el testimonio de la mujer no valía absolutamente nada. Por ejemplo, en las partidas de Alfonso X hay un artículo que, lo he comentado en más de una ocasión, haría estallar muchísimas cabezas hoy en día y lo cancelarían, pero vamos, inmediatamente, donde decía que las mujeres solamente podían declarar en relación con hechos mujeriles. Y esto él lo definía como aquellos hechos que hubiesen percibido las mujeres por estar donde supuestamente tenían que estar. Es decir, en el horno, lavando ropa, todo lo demás, su testimonio no valía en absoluto. Entonces se ha pasado de un extremo, que evidentemente no tiene sentido, a otro extremo, que es, pues ahora lo que diga una mujer tiene, vamos, que tener un valor totalmente absoluto, es palabra de Dios. O sea, hemos oscilado en la sociedad de la falta de derechos a los privilegios, y en el ámbito penal esa misma filosofía, precisamente para ser coherente, se ha trasladado y hemos pasado de no vale nada lo que digas a lo que digas es palabra de Dios, lo cual es particularmente contradictorio en el campo del derecho penal, precisamente por esto. El derecho penal está presidido por la idea de desconfianza. El derecho penal no se fía de las personas, porque si fuésemos seres de luz no haría falta que hubiera un código penal, porque nadie delinquiría, a nadie se le tendría que castigar, o sea, sería un poco absurdo, no tendría ningún sentido. Entonces, si el derecho penal está presidido por la idea de desconfianza, que dentro del derecho penal se otorgue confianza absoluta a un determinado colectivo,
un delirio. O sea, es una contradicción de las mayores que yo puedo llegar a concebir. Y esto es lo que sucede. Si quieres es que hablamos un poco más en este tema porque es interesante. Por favor, hablemos un poco más. Ahora se han cumplido 20 años de la aprobación de la Ley de Violencia de Género. Ley aplaudida por muchos y que también hay otras personas, no sé si te incluyes entre ellas, que son críticos con algunas partes de la ley o con la ley en su totalidad. Tú eres más crítico que favorable. Y creo que desde un punto de vista objetivo, ¿eh? O sea, la crítica no es tanto ideológica, sino que es bastante fáctica. Es decir, pretendidamente, esto es lo que se nos dijo, la ley de violencia de género se aprueba y entra en vigor y se pone en marcha toda una serie de mecanismos para solucionar un problema, que era que hombres mataban a sus parejas, ¿vale? Este era el objetivo que se trataba de revertir principalmente a través de la ley de violencia de género. Hombre, 20 años después, yo creo que este problema no se ha solucionado. Si uno ve las estadísticas, ve cómo la disminución es prácticamente irrelevante, que cualquier vida que se pueda ahorrar, evidentemente, es un mundo, pero siendo justo, no es lo que se tenía en mente. No se han cumplido los objetivos que yo creo que se aspiraban a conseguir, con lo cual el problema que existía no se ha solucionado y, sin embargo, se han creado otros problemas. Porque precisamente por los mecanismos que pone en marcha y por toda la filosofía, no necesariamente solo a través de la violencia de género, sino toda esta filosofía, que es lo que comentaba antes, hay decenas de miles de hombres a los que se les ha buscado la ruina. Con lo cual, si una ley que se crea para solucionar un problema, no solamente no soluciona ese problema, sino que crea otro de una envergadura colosal, pues evidentemente no puedo estar de acuerdo con esa norma. Sí. De hecho, yo creo que uno de los apoyos por parte del sector masculino de la población a partidos como Vox, por ejemplo, es que Vox ha llevado como bandera una crítica importante a esta ley de violencia de género y ha hablado de este tema, ha hablado de los hombres que se han visto perjudicados. Es que la gente no es consciente de esto, ¿eh? La gente no es consciente del calvario por el que pasan muchas personas. Tú que lo conoces un poco más el tema, cuéntalo ya que estás ahí. En este tipo de procedimientos, fíjate, la ley de violencia de género, la palabra, por ejemplo, presunción de inocencia no la menciona. Si la ley de violencia de género dijese la presunción de inocencia en relación con ese tipo de delitos deja de existir, hombre, pues quizás es un poco cándido pretender que esto se pudiera recurrir ante el Tribunal Constitucional y que nos fuese a dar la razón, pero bueno, quizás ante Europa, es decir, la medida en que lo plasmase y lo dijese abiertamente, quizás se pudiera recurrir, pero es algo mucho más tenue, cuando lo coges se te escapa de las manos, pero esta filosofía sí que inspira este tipo de procedimientos. Si a ti te denuncian, tú vas al calabozo automáticamente, y luego, por la experiencia que yo tengo en relación con ese tipo de procesos, por resumir mucho, más te vale tener algo que acredite tu inocencia, ¿eh? Más te vale tener una grabación de una llamada que has tenido donde se te ha dicho te voy a arruinar la vida. Esta semana he tenido un caso yo. Una llamada de una chica, no voy a dar muchos detalles porque no puedo darlos, pero me has hecho algo que a mí no me ha gustado y te juro por Dios que te voy a arruinar la vida. A las 3 días denuncia por violación y gracias a Dios tenía esa llamada. Y yo aspiro a que el procedimiento se archive por eso. Si no tuviese esa llamada, yo también he tenido casos en los que con testimonios absolutamente endebles se ha llegado a condenar a alguien y luego lucha en vía de recurso. Si no tienes una prueba que acredite tu inocencia, en relación con ese tipo de casos estás muy fastidiado. Hay gente que ha llegado a entrar en prisión por eso. Sí. Hay casos que tú has llevado, digo. Sí. ¿Cómo se le cae el cuerpo después de eso? Pues imagínate, porque estamos hablando de penas de una década de prisión. Yo recuerdo un caso, ya te digo, o sea, no puedo dar muchos detalles, pero el testimonio de la mujer no había por dónde cogerlo. Era incoherente, entiendo. Incoherente, pero en relación con todos, y no lo estoy caricaturizando, porque si no, no lo diría. Era incoherente en todos y cada uno de los puntos, y sin embargo un juez se lo cree, y cuando ya tienes una sentencia condenatoria, revertir eso en vía de recurso no es tan sencillo. Y además sucede una cosa en relación con la ley de violencia de género, que es lo siguiente. Quiero decir, si al final a uno lo que le interesa es conseguir un fin, si detecta que los medios, que las estrategias que está siguiendo no están permitiendo lograrlo, creo que debería ser el primero en abrirse a reformular esa estrategia, y sin embargo no lo hacen. Y luego también sucede otra cosa, que es que, y podemos hablar del victimismo también, ¿las víctimas les importan? No lo sé, no lo sé. Quizás si eres una víctima que entra dentro de tu, no sé, de tu idea política, porque a lo mejor si no puedo sacar rédito electoral a una víctima, igual la dejo en la estacada. O es que las mujeres a las que les agreden sexualmente personas de este colectivo innombrable que pertenecen a un país de jóvenes reciben la misma atención mediática que otras. Yo creo que no.
Con lo cual, es una pregunta muy, muy delicada, pero yo creo que muy pertinente, que es, ¿realmente a estas personas les interesan las víctimas? O sea, que hay víctimas de primera y de segunda. Por supuesto que sí. Y yo he planteado esta pregunta, que en cierta forma es retórica en más de una ocasión, que, insisto, es muy dura, ¿eh? O sea, yo sé que la acusación es muy dura, pero viendo lo que veo prácticamente todos los días, creo que es pertinente, y la reflexión es la siguiente. El Ministerio de Igualdad recibe 500 millones de euros al año como presupuesto. Si a ti se te dan 500 millones de euros para solucionar un problema, ¿tú quieres que ese problema desaparezca o no? Porque la existencia de ese problema justifica tu existencia. Lo cual no quiere decir, que esto hay que ponerlo en contexto, evidentemente yo no estoy diciendo que ninguna ministra de Igualdad se alegre cuando hay una víctima o esté deseando que haya víctimas, esto sería en fin, un delirio por mi parte, yo no estoy diciendo eso. Pero sí que creo que en la medida de sus posibilidades hacen por hacer lo que pueden con los datos para dar la sensación de que las víctimas crecen precisamente para justificar su existencia. Otra ley que también te he escuchado hablar de ella es esta, más reciente, es la ley de memoria democrática, que viene a sustituir la... Memoria histórica. O a aumentar la ley de memoria histórica. Una ley de la que también estás en contra, por dos motivos eran, ¿no? Creo por... Sí, a mí lo tienes estudiadísimo. Todo estudiado, te tengo estudiado. Sí, pues a ver si lo puedo repetir bien. Y si no me corriges tú. No, por favor, dilo como tú veas. No, vamos a ver, esta ley efectivamente estoy en contra por dos motivos, Sí. porque me parece una aberración tanto desde un punto de vista legal como desde un punto de vista histórico, ¿vale? Desde un punto de vista legal, esta ley es un disparate, en primer lugar porque se desentiende de la finalidad que debe presidir el derecho, que es regular el presente, que no es poco, y no escribir el pasado. El objetivo de una ley es regular la convivencia social presente, no escribir el pasado. Y esta ley se pasa eso por el forro. Y luego también porque no solamente escribe el pasado, digamos, por lo cincelo en mármol, ahí queda, el pasado es este, sino que a quienes no comulgan con esa visión del pasado que yo impongo, les sanciono, porque la ley tiene un régimen sancionatorio, con penas económicas bastante altas que además se imponen por parte de la Secretaría de Memoria Democrática, si no estoy equivocado, imagínate por quién está compuesta. Sí. Lo cual es aberrante desde un punto de vista jurídico porque a las personas se les deja de castigar por lo que hacen para pasarles a castigar por lo que piensan. Es decir, el derecho penal de acto se sustituye por el derecho penal de autor, lo cual conduce a una paradoja tremenda que es supuestamente, si la finalidad de esta ley es luchar contra una dictadura o poner en su sitio una dictadura, que ellos se comporten dictatorialmente, pues hombre, llama un poco la atención, porque el derecho penal de autor es propio de dictaduras, propio de tiranías, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista jurídico me opongo por esos motivos, y desde un punto de vista histórico también me opongo. Aunque la visión histórica que se plasmase en esa ley fuese correcta, me parecería que una ley no sirve para esto, pero bueno, en fin, pues hemos puesto en una ley una cosa que es obvia, ¿vale? Sí. Pues bueno, ya está, pues esta es la historia, un acontecimiento indiscutible e indiscutido, ¿vale? Pero es que no es así. O sea, digamos que los ejes históricos que vertebra la ley son dos falsedades tremendas. En primer lugar, que la Segunda República fue un periodo idílico, de paz, de armonía, donde, pues no sé, eso era el paraíso en la tierra, que precisamente porque está inspirado por esa filosofía, la ley dice que hay víctimas a partir del 18 de julio de 1936. Calvo Sotelo no es una víctima según esta ley, por ejemplo, porque desmontaría todo su tinglao. Y el segundo eje vertebrador de la ley, desde un punto de vista histórico, es que en la Guerra Civil lucharon buenos buenísimos contra malos malísimos, ¿vale? Ese antagonismo dicotómico, que tampoco es cierto. Y yo en el vídeo que hice al respecto, creo que elegí un buen ejemplo para desmontar, digamos, esta falacia, que era recurrir a Clara Campoamor. Porque si yo cito, pues a lo mejor a Fernando Paz, por ejemplo, me van a decir, bueno, no me sirve porque tiene un sesgo ideológico que a mí no me convence. Bueno, al final, si lo que está diciendo es cierto, me debería dar igual el sesgo ideológico, pero bueno, puede que lo tenga. Pero claro, Clara Campoamor es una figura muy enaltecida por el PSOE y Podemos, y sin embargo tiene un libro que se llama La Revolución Española vista por una republicana, algo así, donde, vamos, quien no lo haya leído, que lo lea porque es demoledor absolutamente. Y no tenía ya ningún tipo de interés en defender a quienes... Los relatos. Sí. Los relatos sobre el pasado. Pero los relatos, como tú dices, una cosa es un relato sobre el pasado. Otra cosa es poner el relato y después un régimen sancionado. Muy poco dictatorial eso. Bueno, una de las palabras que ha sobrevolado permanentemente la conversación es víctima. Víctima.
Defiendes, entiendo que estamos en una especie como de era en la que el héroe o la heroína es la víctima. Bueno, eso lo decía Alain de Benoit, decía que históricamente en Occidente se ha venerado al héroe y que actualmente se venera a la víctima. Lo cual yo creo que admite un matiz, porque se venera a la víctima depende. Si la víctima encaja con la idea política que yo tengo en mente, porque si yo no puedo extraer de la víctima lo que a mí me interesa, a la víctima la dejo totalmente de lado. ¿O es que a las víctimas de Valencia, que son víctimas, se les está haciendo el caso que merecen? ¿O es que incluso, por volver al campo del que hablábamos antes, que ya mencionaba yo este ejemplo, cuando una víctima mujer en relación con un delito de agresión sexual, que es su campo, se le agrede por parte de un colectivo al que ellos le da miedo señalar, se le protege en la misma medida o se le da la misma voz, o se difunde igual que cuando la víctima sí que ha sufrido una agresión por alguien que le encaja un poco más? Con lo cual, se venera a la víctima, depende. Yo creo que además hay que introducir otro matiz, que es no tanto copan los titulares las víctimas, que ya te digo, normalmente se dejan un poco al lado porque dan medio igual, sino a quienes van de víctimas, a quienes se victimizan. Jenny Hermoso está copando titulares, está abriendo telediarios. O sea, el victimismo, para tener atención en los medios. Bueno, vamos a ver. También aquí... es que aquí se abren varias carpetas. Yo, si quieres, te digo por qué yo creo que se presta más atención o se da más voz a quien va de víctima que a las personas que son víctimas realmente, que, insisto, y en mi día a día también lo puedo confirmar, se les deja un poco de lado. Sí. Esto es una cosa un poco medio filosofada mía, ¿eh? Vale. Yo leí un librito, bueno, un librito no, un librazo. A Adam Smith se le conoce normalmente por La riqueza de las naciones, pero tiene otro libro que es mucho mejor, que es Teoría de los sentimientos morales. Sí. Que de hecho el hombre reeditó en vida como 6 o 7 veces, no porque se agotase los ejemplares, sino porque lo iba corrigiendo en vida una vez tras otra. Vale. Y básicamente él, una de las cosas que viene a decir, y lo reformulo un poco con mis palabras también, es que, digamos, la persona ordinaria, si el 0 es la tristeza máxima y el 10 es la alegría absoluta, vivimos en torno a un 4 y un 6 de media. Pues hay días en los que uno está un poco más triste, otros días en los que uno está un poco más contento, pero normalmente una persona no está oscilando entre el 0, el 10, el 0, o sea, ese sería un caos, evidentemente. Sí. No estamos concebidos biológicamente para funcionar así, porque es que nos moriríamos, ¿vale? Del estrés y de los altibajos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, para empatizar con alguien que sea una víctima de verdad, que a lo mejor está en un 0 o en un 0,5, tienes que salir de tu zona de confort y de moverte hasta la posición en la que se encuentra esa persona, lo cual exige un gran esfuerzo por tu parte. Y todos hemos conocido a personas a las que les han detectado una enfermedad o que han perdido a un ser querido, y cuando hablamos con ellas y queremos ponernos en su lugar para sentir lo que ellas sienten, requiere de un gran esfuerzo por su parte, que lo hacemos con toda nuestra buena voluntad, pero requiere de un gran esfuerzo por su parte. Entonces, las víctimas requieren de ese esfuerzo. Quien va de víctima no, porque yo sé que no es una víctima y a la vez me entretiene. Tú ya sabes detectar quién va de víctima y quién no. Sí, o sea, yo sé que esta persona no es una víctima, porque es evidente que no es una víctima, y encima me entretiene, me da el juego que yo quiero, con lo cual me centro más en ella, porque requiere de menos empatía por mi parte y la puedo, en fin, utilizar con menos cargos de conciencia. Bueno, estamos viendo que el victimismo anida hasta en el gobierno. El gobierno víctima de los jueces. Pero en la sociedad en general, ¿eh? Y si quieres, antes de pasar a este bloque, la sociedad en general, ¿por qué? Yo he reflexionado sobre este tema. No sé si estoy en lo correcto, pero mi punto de vista es que la víctima, casi por definición, está eximida de obligaciones y puede reclamar todos los derechos que quiera. O sea, una pobre víctima, ¿qué obligación, qué deber le vas a poner encima de sus hombros? Bastante tiene con lo que tiene, ¿no? Sí. Vamos a dejarla en paz. Y sin embargo, ella, precisamente por su fragilidad, puede exigir todos los derechos que le vengan en mente y nosotros se los tenemos que dar como compensación. Claro, esto es fabuloso. O sea, ir de víctima es fabuloso en la medida en que le despoja a uno todas las obligaciones que pueda haber y le confiere todos los derechos que tenga en mente, que encaja mucho con el espíritu del tiempo. Ortega y Gasset, por ejemplo, en La rebelión de las masas lo clava. A Ortega se le critica en relación con ciertos temas, pero este libro es buenísimo. Antonio García Trevijano, que por ejemplo ponía a parir a Ortega, reconoce que este libro es buenísimo y él desarrolla esta idea. Es fabuloso porque, no sé, adquirir un estatus que me da derecho a pedir lo que yo quiera sin a su vez asumir ninguna obligación, como yo no voy a querer eso. Lo malo, la contrapartida que tiene esto es la siguiente. Si tú te asignas el rol de víctima y pides derechos, esos derechos quien te los da es el Estado, ¿vale? Y el paternalismo estatal es muy peligroso, porque el paternalismo de los padres tiene un componente positivo, que es los padres están encima de su niño y a lo mejor no le dejan hacer todo lo que quiere, pero la aspiración última de cualquier padre es hacer todo lo que está haciendo para que en última instancia
se independice, se emancipe, sea capaz de hacer las cosas por sí mismo, el Estado no persigue eso. El Estado dice, yo voy a estar encima de ti con la intención de que seas un niño de por vida, para que seas dependiente de mí, porque me interesa. Papá Estado. Sí. Papá Estado. Y no te deja escapar. Papá Estado no quiere que te independices, no quiere que te vayas de casa. Nosotros no somos el Estado, o sea, te tenemos que ir dejando escapar. Sí, no, yo soy muy anti-estadólatra. Te tenemos que... te tenemos que ir dejando escapar. Ya la última rápida, ¿eh? Sí. ¿Depende mucho un juicio del juez que te toque, tú crees? Sí, sí, pero con matices, ¿vale? Los jueces tienen que motivar sus decisiones, ¿vale? Por tanto, por prejuicios que tenga un juez, por sesgos que tenga un juez, en la medida en que no sea capaz de motivar, de razonar, de explicar en términos lógicos y racionales la decisión que le ha adoptado, se expone a que le revoque la decisión que le haya tomado en instancias superiores, incluso en casos extremos, a que se le condene por un delito de prevaricación. Entonces, por supuesto que influye, pero tampoco los jueces tienen vía libre para decidir de forma arbitraria como crean oportuno, sin que tú a su vez puedas recurrirlo, que hay veces en las que eso sucede y ni siquiera a través de los recursos puedes corregirlo. ¿Sí y no? Pues visto para la sentencia. Álvaro Fernández es abogado, aparte de ser abogado penalista, si quieren te pueden contratar para algún caso. Bueno, claro. si quieren, no, si tú tienes buen tiempo, digo, para No, yo tiempo, para eso sí que tengo bueno, tiempo. pues que busquen ahí Frago y Suárez para decir, oye, yo quiero a Álvaro porque tengo ahí un temilla de una cosita que me ha pasado, tal. Os hago un hueco, pero vamos, rapidísimo. Das cita como los peluqueros. Sí. Tú llevas todo tipo de temas, digo, todo tipo de temas penales, o te pedías más en algún tipo de... Estamos más enfocados en el penal económico. Vale. Al final, un penalista, por casi definición, termina siendo un poco penalista en general. Sí, o sea, cualquier asunto que te llega lo puedes asumir. Un penalista que solamente sabe de penal económico, yo creo que flojea, ¿no? O sea, una visión omnicomprensiva yo creo que es necesaria. Dentro del penal llevamos de todo, pero particularmente penal económico. O sea, que, por ejemplo, algún seguidor del Purgatorio ahora mismo nos está viendo y está metido en un lío. Y de repente dice, oye, que me están acusando que he matado a mi tío. También. Te pueden llamar ahí, por si acaso tú les resuelves... Y eso va con jurado, eso es muy interesante. Pues entonces... Eso es súper interesante. Con los jurados, y esto sí que lo dejo yo para concluir, hay que llevar más cuidado. Porque los jurados, por ejemplo, en Estados Unidos no tienen que motivar su decisión. ¿Los jurados populares? En España los jurados tienen que motivar la decisión, en Estados Unidos no. Se reúnen 12, tú no sabes por qué, y deciden algo. Sí, no. Y ya está. Culpable, te quedas con eso. A mí eso sí que me da mucho más miedo. Joder. No estamos tan mal entonces aquí. Álvaro Bernat, gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Y que vaya bien. Muchísimas gracias.